Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, el motivo de este video es explicarles el contenido subido en el trabajo práctico número 2. Allí van a encontrar un PDF en el cual está la explicación escrita. Estos temas lo vimos en la videollamada del lunes, pero bueno, les voy a armar un videito también, ¿sí? Por si no pudieron estar, por si necesitan consultarlo, ¿sí? Así lo tienen también en formato de video. Bueno, lo que empezamos a ver son todos compuestos inorgánicos, ¿sí? En el trabajo práctico número 1, si mal no recuerdo es el punto 2, ustedes tienen todo, ¿sí? Un listadito de todos los compuestos inorgánicos que vamos a ir viendo, ¿sí? Hasta poder llegar nuestro objetivo a sales. Para comenzar con todos estos compuestos inorgánicos, vamos a empezar con los más simples, que son aquellos compuestos binarios, ¿sí? Los compuestos binarios, como su palabra lo indica, bi, son compuestos que están formados por dos elementos, ¿sí? Vamos a empezar por los óxidos, ¿sí? Los óxidos, como la palabra lo indica, el óxido proviene del oxígeno, es decir, que todos estos compuestos, todos estos óxidos, uno de los dos componentes que tiene va a ser, de los dos elementos, mejor dicho, que tiene, va a ser el oxígeno, ¿sí? Ese oxígeno se puede unir, o se puede, sí, unir o reaccionar con un metal o con un no metal. Los metales en la tabla periódica que yo les subí en la tarea número 1, los metales son los que están en color celeste y los no metales van a ser los que están en color amarillo. Después tenemos en un costadito los que están en color verde, que esos son los gases nobles que no participan de ninguna reacción. Volviendo al tema de óxidos, tenemos los, por ejemplo, como les decía, el oxígeno que puede reaccionar con un metal y van a formar los óxidos básicos. Mientras que el oxígeno puede reaccionar con un no metal y va a formar los óxidos ácidos. Nosotros vamos a empezar viendo los óxidos básicos, ¿sí? Es decir, cuando reacciona oxígeno con un metal, ¿sí? También les adjunté en este trabajo, ¿sí? En la tarea número 2, el trabajo práctico número 2, una tablita. En esa tablita vamos a tener a los elementos más comunes, ¿sí? Los que más vamos a utilizar nosotros en todos estos temas, ¿sí? Con los datos del número de oxidación. ¿Sí? Los números de oxidación son o tienen que ver con la cantidad de electrones, ¿sí? Que un elemento pone en juego, ¿sí? A la hora de unirse para formar determinadas sustancias, ¿sí? Hay elementos que tienen un número de oxidación, hay elementos que tienen más de uno, ¿sí? Eso va a interferir en la forma de o en el compuesto que va a formar o en la manera de nombrarlo, ¿sí? Que ahora lo vamos a ir viendo de a poquito. Yo les recomiendo que esa tabla la tengan siempre a mano, si la pueden imprimir, que la puedan imprimir, si la quieren copiar, si le quieren sacar, si la quieren descargar, ¿sí? Eso lo van a manejar ustedes, pero siempre tengan la mano. No voy a pedir que ustedes se memoricen esa tabla, sino que siempre la puedan utilizar, ¿sí? Y la vamos a ir interpretando. Los números de oxidación, como les decía, de los metales va a ser positivo, ¿sí? Mientras que el del oxígeno siempre va a ser el mismo y siempre va a ser menos 2, siempre es negativo, ¿sí? Van a ver en la tabla periódica otros, en esta tablita que yo les subí, van a ver otros números negativos. Por el momento no le den importancia, más adelante los vamos a ver, solamente nos quedamos con esto, con que el oxígeno es menos 2 y los metales son positivos, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cómo eso, ¿sí? Cómo ese dato tan importante que es los números de oxidación me ayuda a poder identificar o poder hacer los diferentes compuestos, ¿sí? Vamos a empezar ahora viendo cómo se forman estos compuestos, ¿sí? Cómo son las fórmulas de estos compuestos. La fórmula es lo que a nosotros nos representa un determinado compuesto químico, ¿sí? Es como nosotros tenemos un nombre y un DNI, bueno, que nos representa, el nombre sí se puede repetir, pero nuestro DNI es único. Bueno, los elementos tienen lo mismo, ¿sí? Los elementos tienen un nombre, en este caso de los elementos sí, el nombre es único, ¿sí? Y también tienen la fórmula, así que la fórmula también es la manera de representar. Nosotros, por ejemplo, escuchamos H2O y sabemos que estamos hablando del agua. Bueno, esa es la fórmula del agua, ¿sí? Agua es un nombre común, tiene su nombre que tiene que ver justamente con la química, que después lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver entonces, sin seguir dándole vuelta al tema, vamos a empezar a comentar cómo directamente van a aparecer los ejercicios y cómo los van a resolver. Entonces, estamos dentro de lo que son los óxidos
básicos. Entonces, a ustedes les van a aparecer, ¿sí?, determinados, en el enunciado le va a aparecer así. Por ejemplo, magnesio más oxígeno. Estoy haciendo los mismos ejemplos que están en el PDF, ¿sí? Entonces, el primero es magnesio más oxígeno, ¿sí? El magnesio es un metal y el oxígeno, ¿sí?, van a formar lo que es este óxido básico. Entonces, vamos a ir haciendo paso a paso cómo ustedes van a ir resolviendo estos ejercicios para poder obtener la fórmula, ¿sí?, del compuesto y poder nombrar, ¿sí?, a ese determinado compuesto. Bueno, vamos a ir a poco. Lo primero que tengo que hacer es buscar en la tabla periódica, si no me los acuerdo, los símbolos de cada elemento, ¿sí? Entonces, escribo el del magnesio, que es Mg, ustedes lo pueden ir corroborando, y el del oxígeno, que es la O. Ahora, busco, ¿sí?, en la tablita esta que les comentaba hace un ratito, en la tablita de los números de oxidación, y busco los números de oxidación de ambos elementos. Siempre dijimos que en el caso del oxígeno, el número de oxidación es -2. El del magnesio me fijo en la tablita y voy a ver que es +2. Para que la fórmula esté bien hecha, siempre la cantidad de cargas positivas tiene que ser igual a las negativas. En este caso, únicamente, ¿sí?, con poner los números de oxidación, ya esta igualdad se da, ¿sí? Ya de por sí tengo 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. Por ende, no tengo que hacer nada más y acá terminó mi análisis previo. Ahora, tengo que escribir la fórmula. Para escribir la fórmula, lo que hago es escribir los símbolos químicos, ¿sí?, de los elementos sin los números de oxidación. Los números de oxidación me van a ayudar a formar la fórmula, pero no son parte de la fórmula, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo me queda? Magnesio y oxígeno. Perfecto, ¿sí? Ya con eso está completada mi fórmula de este compuesto. Ahora me falta el nombre, la nomenclatura, ¿sí? En química los nombres se llaman nomenclatura. Ahora, tenemos, según les puse yo, y son las que existen, 2 tipos de nomenclaturas. Hay una más, pero nosotros no la vamos a ver. Existen 2 tipos, ¿sí?, de nomenclaturas, la tradicional y la de stock. Ahora, como ustedes habrán notado, el magnesio tiene solamente un número de oxidación, que es +2. Cuando los metales tienen solamente un número de oxidación, solamente puedo utilizar la nomenclatura tradicional. Utilizo la tradicional, ¿sí? Cuando el metal tiene solamente un número de oxidación, la única nomenclatura que existe es la tradicional, ¿sí? ¿Y en qué consiste la tradicional? En escribir óxido de seguido del nombre del metal, ¿sí?, que participó. En este caso, magnesio. O sea que sería óxido de magnesio. Perfecto. Y así terminé mi primer ejercicio. Esto de acá es lo que me representa la fórmula, ¿sí?, del óxido de magnesio. Muy bien. Vamos a ir al otro ejemplo, al ejemplo número 2. Es hierro Como notarán, el oxígeno sigue apareciendo porque son óxidos, entonces todos estos van a tener oxígeno. Y acá dice hierro y entre paréntesis. Y con números romanos yo en el apartado me equivoqué, en el PDF le puse corchetes, pero es paréntesis, ¿sí? Entre paréntesis y en números romanos me figura un número, ¿sí? En este caso me figura el 3. ¿Por qué? ¿Por qué me hace esta aclaración que en el ejercicio anterior no me lo hacía? Porque si ustedes revisan, ¿sí?, en la tablita de los números de oxidación, van a ver que el hierro tiene 2 números de oxidación, +2 o +3. Entonces, yo siempre, ¿sí?, les voy a indicar qué número de oxidación quiero que usen. Si quiero que usen uno o quiero que usen otro. ¿Cómo se los indico? De esta manera, ¿sí? Al lado del metal
les voy a indicar entre paréntesis y con números romanos el número de oxidación que quiero que usen, ¿sí? En el caso anterior no hacía falta porque como solamente tenía uno, ¿sí? Es como redundante que yo se los escriba porque es la única posibilidad que tiene. Pero hay metales que tienen dos números de oxidación. Entonces yo les tengo que especificar, les tengo que indicar cuál quiero que usen. Van a ver después, si siguen chusmeando la tablita, que va a haber no metales, como el caso del cloro, que tiene 4 números de oxidación. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante cómo lo resolvemos. Ahora, por el momento concentrémonos en esto. Entonces, ¿cómo hago? Busco los símbolos químicos y siempre voy siguiendo los mismos pasos. El símbolo químico del hierro es Fe y el del oxígeno es O. Se me forma feo. Ahora, ¿qué hago? Escribo los números de oxidación, ¿sí? En el caso del oxígeno siempre es -2. Y en este caso, el del hierro me está diciendo que use el 3. Siempre positivo. Entonces uso +3. Como les había comentado anteriormente, siempre la cantidad de cargas positivas tiene que ser igual a las negativas. En el ejercicio anterior, ya de movida, de entrada, esta condición se daba. Ahora, si yo reviso, ¿qué pasa? Tengo 2 cargas negativas y una positiva. Y 3 positivas. Entonces, acá algo pasó. Algo tengo que hacer, ¿sí? Para poder lograr esa igualdad. Acá voy a utilizar lo que se llama producto cruzado, ¿sí? Que por ahí ustedes lo vieron en matemática. ¿Qué es el producto cruzado? El numerito que figura acá, lo anoto acá. Y el numerito que me figura acá, lo anoto acá. Cuando lo anoto abajo, lo anoto sin los signos. Y esto es muy importante. Sin el signo. Entonces, voy a hacer un poquito más cortita la flecha. Así no me va a quedar desprolijo. Este que está acá, lo escribo acá. Escribo el 2. Como ven, lo escribo sin el signo. Si lo escribo con el signo está mal, ¿sí? No lleva el signo. Y el 3 lo escribo acá. Entonces, ustedes me dirán, ¿eso cómo hace que se me igualen las cargas? Vamos a ver de la siguiente manera. ¿Cómo eso hace que se me igualen las cargas? Esto ustedes, sí, esta justificación, ustedes no la van a tener que hacer. Ustedes con hacer esto ya está. Pero yo les voy a explicar ahora el por qué hacemos esto. Si yo multiplico este numerito de acá con este numerito de abajo, ¿sí? Si hago +3 por 2, me va a dar igual a +6. Multiplico este de acá por este. Esto me da +6. Si yo hago lo mismo de este lado y multiplico el -2 por 3, me da -6. Entonces, de esa manera conseguí igualar las cargas, ¿sí? Voy a tener 6 cargas positivas y 6 cargas negativas. ¿Este número +6 y -6 lo uso para algo? No, no lo uso para nada. Es solamente una forma de justificar el por qué yo crucé. Ustedes tampoco lo van a tener que hacer, ¿sí? Ustedes solamente con cruzar los números, recuerden acá sin ningún signo, ¿sí? Solamente con eso ustedes ya va a darse esta igualdad, ¿sí? Van a darse esta igualdad de cargas. Pero bueno, yo se les explico el por qué lo hacemos, ¿sí? Entonces, ahora tengo que armar la fórmula. ¿Cómo armaba la fórmula? Siempre los mismos pasos, ¿sí? Anoto los símbolos químicos de cada uno. En este caso, ¿qué hago? No tomo en cuenta, como en el caso anterior, ¿sí? Los números de oxidación menos este balance que ustedes ni lo van a hacer. Entonces, esto de acá no los uso. Recuerden que esto solamente me ayudaba a formar la fórmula, no forma parte de la fórmula. Lo que sí forma parte de la fórmula son los numeritos que yo puse acá abajo. Entonces, pongo el 2 y pongo el 3. Recuerden sin los signos. Si ponen los signos está mal. Entonces, estos numeritos de acá abajo, ¿qué me representan? Me representan la cantidad de átomos que forma a este compuesto, ¿sí? Por eso es tan importante que los agreguemos, ¿sí? Porque acá me está definiendo la cantidad de átomos que tengo. ¿Qué quiere decir? Que de hierro yo tengo 2 átomos y de oxígeno tengo 3. Por eso no llevan signos, porque en realidad es el número de átomos, ¿sí? No es que yo voy a tener -2 hierro y +3 oxígenos. No, son la cantidad de átomos que tengo, ¿sí? De oxígeno tengo 3 y de hierro tengo 2. Esto es sumamente importante, ¿sí? Es justamente la fórmula del compuesto, ¿sí? Si yo escribo esto y no le pongo el 3, estoy escribiendo mal la fórmula. Muy bien. Entonces, acá escribí la fórmula. Ahora, ¿sí? Tenemos que escribir la nomenclatura, el nombre, para
los casos de metales que tienen más de un número de oxidación, voy a poder usar la nomenclatura tradicional que usamos recién y aparte de eso voy a poder usar la de stock. Y nosotros vamos a usar las dos, ¿sí? Ahora, antes que nada, como les comentaba, el hierro, ¿sí?, tiene dos números de oxidación, ¿sí? Vamos a ver por acá abajo para hacer la nomenclatura tradicional. El hierro, habíamos mencionado que tiene dos números de oxidación, el +2 y el +3. Para nosotros poder diferenciarlos, ¿sí?, en la nomenclatura, estos números adquieren nombres, ¿sí? El más chiquitito que tenga el metal, ¿sí?, el más chiquitito se va a llamar oso. Y el más grande se va a llamar ico, ¿sí? En este caso, en el hierro, el más chiquitito es el +2 y el más grande es el +3. Puede haber otro metal, ¿sí? En el caso del oro, que es uno de los que ustedes tienen que hacer como actividad, el oro tiene +1 y +2. Entonces, en ese caso, el +1 es el más chiquitito, que se va a llamar oso, y el +2 va a ser el más grande y se va a llamar ico, ¿sí? No siempre, ¿sí?, el 2 es oso y el 3 es ico. Depende de los números que tenga ese elemento, ¿sí? En este caso el +2 es el más chico, en otro elemento el +2 es el más grande, por ejemplo. Entonces siempre presten atención a eso. Entonces, en este caso yo usé el +3, o sea que voy a tener que usar el ico. ¿Y cómo lo aplico a la nomenclatura? Al final, ¿sí?, como un sufijo, ¿sí?, al final del nombre. ¿Al final del nombre de qué? Del metal. Entonces, escribo la palabra óxido y en este caso el hierro modifica un poco los nombres. Hay algunos elementos que en la nomenclatura tradicional van a modificar un poco, ¿sí? Ustedes no se preocupen al momento, al principio yo los voy a ir corrigiendo y ustedes van a ir familiarizándose con esos nombres. En una primera instancia lo que yo más voy a apuntar es que ustedes elijan bien la terminación, si es oso o si es ico. Entonces, en el caso del hierro es óxido férrico. Como ven, lo termino en ico porque estoy usando el mayor. Como ven, no puse óxido hierrico. Pero bueno, si ustedes lo pondrían, no había problema porque ustedes eligieron el ico. O sea que yo me estoy dando cuenta que ustedes eligieron el nombre, la terminación del nombre correcta. Entonces sería óxido férrico. Después, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir ajustando esas cosas. En una primera instancia, se los voy a permitir. Y ahora tenemos que ver la de stock. Recuerden que la de stock solamente existe cuando cuando el metal tiene más de un número de oxidación, ¿sí? Entonces, en esta consiste en escribir óxido de, seguido del nombre del metal, en este caso hierro, acá sí, sin ninguna modificación como suena, óxido de hierro, y entre paréntesis y con números romanos, el número de oxidación que usé, ¿sí? En este caso el 3. ¿Por qué es sumamente importante? Porque si ustedes solamente me ponen óxido de hierro, yo no sé si ustedes usaron el +2 o si usaron el +3. Entonces, es sumamente importante no olvidarse el número de oxidación. Y siempre el nombre del metal no sufre ninguna modificación, ¿sí? No es ni óxido férrico 3, porque ahí están mezclando las nomenclaturas, ¿sí? Es óxido de hierro, así como suena, 3. Bueno, esto es lo que ustedes van a tener que ir haciendo, ¿sí?, en estos 3 ejercicios que les dejé de actividad. Y bueno, espero que les haya servido, que les haya sido útil. Cualquier cosa, chicos, no duden en consultarme. Bueno, les dejo un beso.